La selva de Sinaraja en Sri Lanka. La reserva Sinaraja es una maravilla natural y un lugar de conservación de la biodiversidad. El Parque Nacional de Sinaraja en Sri Lanka es la historia de un éxito conservacionista. Protegido ya en el S3 a.C. Como Tanakeye por ley tribal, figura en las leyendas locales como el hogar de Sinaraja, el Rey León, un ser mitológico que gobernaba la región hasta que fue derrocado. Es la última zona viable del primigenio bosque tropical húmedo del país y más del 60% de sus árboles son endémicos y muchos de ellos pertenecen a especies poco comunes. Las especies endémicas de aves son particularmente numerosas. Además, la reserva alberga más del 50% de las especies endémicas de mamíferos y mariposas de Sri Lanka, así como muchas clases de insectos, reptiles y anfibios poco comunes. La reserva forestal de Sinaraja está situada al sudoeste de Sri Lanka. Una selva se define como un terreno extenso, sin cultivar y muy poblado de árboles y plantas que es característico de las zonas con climas cálidos y lluviosos. La selva Sinaraja, conocida hoy como el Reino de León, es uno de los grandes pulmones vegetales no solo de Sri Lanka, sino de todo el continente asiático. El bosque de Sinaraja está considerado reserva de la biosfera y fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al ser la última área de bosque tropical primario de toda Sri Lanka. Es hogar de un 95% de las diferentes aves de la isla, y un 50% de especies de animales como anfibios, serpientes y mariposas. En sus humedales, encontrarás árboles extraños dignos de otro planeta mientras allí, entre las ramas, se balancea el típico langur, una especie de mono endémica famoso por su cara de color púrpura. El nombre de la reserva se traduce como el Reino del León y está situada específicamente en las provincias de Sabaragamuba y Sur. Tiene una superficie protegida de 8.564 hectáreas, pero tan pequeño ámbito de solo 21 kilómetros de este a oeste y 7 kilómetros de norte. La selva tropical montañosa virgen, que es parte de las selvas tropicales de la ecorregión de las tierras bajas de Sri Lanka, se salvó de la deforestación gracias a su inaccesibilidad. Fue designada por la UNESCO Reserva de la Biosfera en 1978 y Patrimonio de la Humanidad en 1988 dada su importancia internacional. Este increíble ecosistema alberga un gran número de especies singulares y endémicas debido, en gran parte, a su inaccesibilidad. Sinaraja en Sri Lanka es una reserva de la biosfera desde 1978 y Patrimonio de la Humanidad. En esta densa selva tropical de Sri Lanka llueve prácticamente todos los días del año. Gran parte del ecosistema del sur del Sri Lanka depende de las lluvias recogidas en Sinaraja. Esto es lo que hace tan importante la preservación de esta reserva forestal. La temperatura media anual es de 27 a 32 grados centígrados aproximadamente, y durante todo el año el nivel de humedad es de más del 90%. En esa densa selva tropical de Sri Lanka la biodiversidad es sin igual. Como ya hemos contado, esta impresionante jungla se salvó debido a lo difícil que es llegar a su interior. Uno de los motivos es que viven en ella muchísimas sanguijuelas. Todos los colonizadores, portugueses, holandeses y británicos, consideraron más difícil derrotar a las desagradables sanguijuelas que a los propios ejércitos del país. Según la Unión Internacional para la Conservación para la Naturaleza, UICN, Sinaraja es la última área viable de selva tropical primaria del país. Esta selva virgen montañosa es un tesoro de especies endémicas, incluidos árboles, insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Debido a la densa vegetación, la vida silvestre no se ve tan fácilmente como en los parques nacionales de zonas secas como Yala o Udavalabe. Pero viven en ella algunos elefantes y leopardos. El mamífero más grande y fácil de ver es el langur endémico de cara púrpura. De las 26 aves endémicas de Sri Lanka, 20 se encuentran en la selva tropical de Sinaraja. En esta reserva forestal hay 45 especies de reptiles, de los cuales 20 son endémicos. Aquí podemos encontrar a la víbora verde endémica y las víboras de nariz jorobada, entre otros. Los invertebrados incluyen la mariposa y, por supuesto, las sanguijuelas endémicas comunes. Pues bien, hay aquí docenas de aldeas repartidas a lo largo de la frontera de la reserva. Todos los monumentos, templos, ciudades, visitas y actividades que se pueden hacer en Sri Lanka. Por la estelar biodiversidad del bosque, los colonizadores holandeses lo declararon reserva en 1875, siendo protegido de nuevo en 1977 por el nuevo gobierno de Sri Lanka tras protestas por la tala ilegal.
Aunque Sinaraja solo es el 0,7% de la superficie de Sri Lanka, alberga a la mitad de las especies endémicas de la isla. Hay una vibrante mezcla de aves, desde malcoas carirrojas a lorículos de Ceilán, y espectaculares árboles Dipterocarpaceae. Sus bosques, con el follaje a 45 metros de altura, surcan arroyos cristalinos y son el hogar de varios animales, como el loris esbelto, el langur de cara purpúrea, la rana arrugada y el sapo de torrente. Gracias por quedarse hasta el final, hasta un próximo vídeo, y no olvides suscribirte y darnos un like.